¿La palabra estupidez es una mala palabra? ¿O simple y sencillamente no queremos aceptar que es un fenómeno de nosotros como seres humanos que surge en ciertas condiciones, particularmente bajo la influencia del poder, y que todos podemos llegar a actuar de forma estúpida alguna vez en la vida? Y es que es tan peligrosa la estupidez en el ser humano que el teólogo protestante alemán Dietrich Bonhoeffer, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, elaboró una teoría sobre ella, impulsado dolorosamente por la crueldad y la ceguera de la población alemana que se dejó influenciar por un solo hombre, llamado Hitler. Y como la historia es cíclica, pasan los años y volvemos a ver sociedades enteras o parte de ellas que se suman a la estupidez. Y no se sienta mal si a lo largo de este video utilizo frecuente esta palabra, porque al final se dará cuenta que lo malo no es la palabra, sino las consecuencias que provoca en una democracia como la nuestra. La estupidez no es una característica que sea innata o un defecto de capacidad intelectual de nosotros como personas. La estupidez es un problema ético y social, y un fenómeno colectivo y moral, que está estrechamente vinculado al poder, y a la propaganda y a la pérdida de pensamiento crítico. La estupidez es peligrosa no porque se carezca de inteligencia, sino porque combina la incapacidad para razonar críticamente con una peligrosa tendencia para aceptar dogmas, órdenes o creencias que no se pueden cuestionar. Como creer en las mentiras que salen de la boca de Chávez y aceptarlas como la única verdad. Cuando sabemos conscientemente que algo es malo, podemos resistirnos a eso porque lo podemos identificar como malo. Sin embargo, la estupidez no responde a esa lógica, o a los argumentos, o a la evidencia. Como creer en la mordaza aplicada al presidente por el Tribunal Supremo de Elecciones, a pesar de que la evidencia es que la ley electoral establece las prohibiciones desde los años 90. Incluso una persona malvada puede actuar de manera racional en busca de sus objetivos, pero una persona estúpida actúa sin comprender las consecuencias de sus acciones y, lo peor, convencida de que está actuando correctamente. Como llamar a las armas o amenazar a diputados y diputadas para defender al santo presidente. Y esto es importante para lo que vivimos en Costa Rica. La estupidez florece bajo la estructura de poder autoritario. Cuando las personas se someten al poder, tienden a perder su autonomía crítica, no porque carezcan de capacidad para pensar, sino porque deja de utilizar esa capacidad. Como quienes no se dan cuenta del uso instrumental de la religión en campaña política, o como defender a acosadores sexuales y decir que es un tema electoral. Este proceso ocurre tanto en individuos como en sociedades enteras, donde el poder utiliza la propaganda, la intimidación o la manipulación emocional para instaurar que las personas estén conformes sin criticar lo que les rodea o lo que les sucede, a pesar de que existen injusticias. Como ser víctima de las presas todos los días, pero no ser capaces de cuestionar que este gobierno no ha hecho nada para solucionarlas. La estupidez florece en colectivo. Una persona aislada puede mostrar mayor capacidad crítica, pero en grupo las dinámicas sociales y las presiones del entorno tienden a reducir esta capacidad, porque en las masas el comportamiento de los individuos se homogeniza y las decisiones se toman por imitación más que por reflexión. Como ir a una marcha contra el fiscal general liderada por personas con causas pendientes ante la fiscalía. En una sociedad sometida al terror, ya sea físico o psicológico, como Costa Rica, con los niveles de inseguridad y narcotráfico que tenemos en este momento, se tiende a buscar refugio en simplificaciones, clichés o figuras de autoridad que prometen seguridad, aunque estas promesas sean ilusorias, inalcanzables o destructivas. Como la megacárcel para reducir supuestamente la criminalidad o apoyar liderazgos tipo Bukele, aunque eso signifique perder derechos. Las personas estúpidas no están interesadas en la verdad, están atrapadas en una burbuja ideológica que rechaza cualquier información que contradiga su visión de mundo. Y es que no importa lo que usted argumente, ellos siempre van a creer que a usted alguien le paga y le recetarán crema de rosas. Quienes caen en la estupidez justifican sus acciones o inacciones diciendo que solo obedecen órdenes o que no podían hacer nada. Como los ministros y empleados de gobierno que dejan de lado su ética y acatan órdenes sin cuestionar, alejados incluso de sus propios criterios técnicos, politizando así sus decisiones. La estupidez reduce la complejidad del mundo a fórmulas o etiquetas simples. Todo se reduce a nosotros contra ellos, bien contra mal, verdad contra mentira, sin dejar un espacio a los matices, dudas o posibilidades.
O el chavismo contra las élites o castas, o usted es perico, frente amplista o del PAC. El régimen nazi es el ejemplo más grande y evidente de la estupidez en acción en los seres humanos. Millones de personas adoptaron ciegamente una ideología basada en la violencia, el racismo y la supremacía, ignorando deliberadamente los crímenes que se cometían contra los judíos. Irónicamente, hoy muchos judíos sionistas practican lo mismo en contra de Palestina y no se dan cuenta de su estupidez. La manipulación de las masas mediante propaganda es otro ejemplo de estupidez, como usar las páginas de redes sociales de los ministerios e instituciones autónomas poniendo como imagen de portada a Chávez como víctima de una supuesta mordaza. Y quienes consumen esa propaganda y la comparten sin cuestionar lo que se les presenta como verdad, terminan actuando como instrumentos del poder sin reflexionar sobre las implicaciones de sus acciones, como los troles o influencers chavistas que ponen en su foto de perfil a jaguares, despersonalizándose y siendo parte de la masa manipulada. La estupidez no es un destino inevitable, pero su superación requiere de un trabajo ético y educativo profundo. La clave está en cultivar la capacidad crítica y la valentía moral. La verdadera educación fomenta el pensamiento crítico y la responsabilidad ética. ¿Por qué creen que este gobierno está debilitando la educación pública? La estupidez no puede combatirse directamente, pero sí se puede minimizar al resistir las estructuras de poder que la fomentan. Esto requiere también de una ciudadanía activa, comprometida con la verdad y la justicia, que cuestione la autoridad cuando sea necesario. No como esos alcaldes que en la soledad de una oficina en Zapote, despojados de sus celulares, juraron la adhesión a Chávez a cambio de obtener favores políticos con recursos del Estado, que deberían de llegar a todos los cantones por igual, sin necesidad de vender su autonomía municipal. ¿Y cómo distinguir la estupidez de la ignorancia? Fácil. La ignorancia puede corregirse con educación. La estupidez, en cambio, implica una negación activa de la reflexión crítica. ¿Y qué papel juega la tecnología moderna y las redes sociales en la perpetuación de la estupidez? Pues un rol importantísimo, porque la propagación de desinformación y la polarización en redes sociales podría considerarse como nuevas formas de estupidez colectiva. Por eso debemos usar las redes sociales para desmentir tanta falsedad. ¿Y cómo podemos romper el ciclo de la estupidez en las sociedades como la nuestra? La respuesta es la educación y el fortalecimiento de instituciones democráticas que promueven la responsabilidad ética y el pensamiento crítico. ¿Por qué creen que Rodrigo Chávez, Pilar Cisneros y Laura Fernández están atacando a diario esas instituciones democráticas como el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría o el Poder Judicial? La respuesta es fácil, porque nos quieren estúpidos. Pero ¿saben qué? Yo sí quiero ser crítico y pensante. ¿Y usted?